Hola, buenas tardes. En esta clase vamos a desarrollar brevemente la responsabilidad de los titulares de los establecimientos hoteleros por las cosas allí depositadas. Como lo he expresado en otras clases, tengo que decir que aquí no se dará por agotado el tema, por lo que ustedes deben completar este video con el material subido en la plataforma y las lecturas obligatorias dispuestas por la cátedra. El hospedaje es una institución antigua, de la cual ya la Biblia hacía referencia. En el derecho romano existían normas que se referían a este tipo de contrato, pero la importancia de esto está más vinculado porque la industria del turismo actualmente se la considera como la segunda de mayor importancia del mundo. Allí se encuentra el servicio de hospedaje u hotelería, razón por la cual el Estado ha reglamentado la actividad, ejerciendo el poder de policía en lo referente a la habilitación, categorización y precios, como así también en el control y supervisión de los mismos. En las legislaciones modernas de familia romano-germánica tenemos que decir que en general no se ocupan de regular totalmente el contrato de hospedaje, sino solo la responsabilidad del posadero por los efectos introducidos en las posadas como un supuesto depósito necesario. En la actualidad, salvo excepciones, los códigos de tipo latino no regulan expresamente este contrato. Entre las excepciones que podemos mencionar a esto son el Código Federal de México, el Código Civil cubano y el Código Civil peruano. El Código Civil argentino, al igual que muchos ordenamientos de su época, no regulaba específicamente el contrato de hospedaje. Incluyó en la regulación del depósito necesario a los efectos introducidos por los viajeros en las posadas como un modo de brindarle protección, esto siguiendo el criterio que tenía el derecho francés. Se considera esta circunstancia un depósito necesario porque el viajero no tiene alternativa de elección y está obligado a confiar en el personal del hotel que eligió para hospedarse. La responsabilidad de los hoteleros, por su parte, ha sido reglada por el Código Civil en dos secciones distintas. Primero, dentro del tratamiento dado a los cuasidelitos, en los artículos 1118 y 1120, y luego por la remisión efectuada en el artículo 1120 a la aplicación de las normas del depósito necesario. En este punto me gustaría mencionar que el proyecto de Código Civil Unificado del año 1998 contemplaba el contrato de depósito en hoteles y la responsabilidad de los hoteleros en los artículos 1291 a 1297. Al igual que la norma velezana, en el Código Civil y Comercial no es regulado expresamente el contrato de hotelería y hospedaje, pero el nuevo código regula el contrato de prestación de servicio en general, integrándose con las reglas del depósito de hoteles en los artículos 1369 a 1374. El código define el depósito en hoteles en el artículo 1369 de la siguiente manera. El depósito en los hoteles tiene lugar por la introducción en ellos de los efectos de los viajeros, aunque no lo entrene expresamente al hotelero o sus dependientes, y aunque aquellos tengan las llaves de las habitaciones donde se hallen tales efectos. Por lo que, reiteramos, si bien el Código Civil y Comercial no reguló el contrato de hospedaje u hotelería, sí lo hizo con el contrato de prestación de servicios en general, y continuó con la tradición de la regulación de la obligación secundaria de custodia, como un caso especial de depósito necesario. Vale aclarar que tampoco aparece proyectada esta regulación en el anteproyecto del código. Y este es un método que ha sido cuestionado por reconocidos autores como López Mesa o Díez Picasso. También es importante remarcar que las normas generales y específicas del código deben ser complementadas con el régimen legal protectorio de los consumidores que está en la ley 24240 y en el Código Civil y Comercial. Como señala Lorenzetti, se trata de un servicio que debe ser estudiado y regulado dentro de los contratos de consumo y específicamente dentro del turismo, teniendo además en cuenta que en la hotelería actual hay una organización que aúna hoteles, compañías de turismo, servicio de transporte, todo lo cual conforma un conglomerado de sujetos y empresas que actúan en red frente a un consumidor que solo adhiere y con un alto grado de cautividad. Por dicha razón, resulta aplicable lo dispuesto por la Ley 24240
y el artículo 1092 y siguiente del Código Civil y Comercial. Esto, que aclaro, es porque podría tener consecuencias prácticas, como por ejemplo la procedencia del daño punitivo o la solidaridad en la cadena de comercialización. También tengo que decir que existen diferencias en la doctrina sobre qué sucedería si el alojamiento no tiene como finalidad el turismo, sino que se trata de un viaje de negocios, es decir, como parte del proceso de comercialización, por ejemplo, de un producto o un servicio. Pero bueno, esto es un tema que no podemos agotar en esta breve exposición. Como ya dijimos, el tipo de responsabilidad que estamos estudiando se da en el marco del contrato de hospedaje. Por eso es importante comenzar por definir este. El mismo puede conceptualizarse como aquel contrato en que una de las partes, organizada profesionalmente para prestar el servicio de hotelería, se obliga a facilitarle a la otra, llamada pasajero o huésped o viajero, el uso de una habitación para tal efecto, y servicios accesorios, de mucama, de bar o de restaurante, de custodia, etc., por un lapso de tiempo a cambio de un precio en dinero. Argueri lo define como el acuerdo de voluntades que se celebra entre el empresario hotelero que, actuando profesionalmente en esa cualidad, presta habitualmente y de manera organizada a otro denominado huésped o viajero que paga un precio, el servicio de uso de habitación y demás servicios complementarios, ropa de cama, radio, televisor, luz, teléfono, baño, distribución de correspondencia, etc., incluido la utilización de lugares y comodidades comunes, con o sin prestación de servicio de comida. Conforme se desprende del artículo 1369 del Código Civil y Comercial, el hecho de que el huésped introduzca su efecto en el hotel hace surgir una especie de depósito necesario entre el primero y el hotelero. En tal sentido, el artículo 1369 prescribe que el depósito en hoteles tiene lugar por la introducción en ellos de los efectos de los viajeros, aunque no los entreguen expresamente al hotelero o a sus dependientes, y aunque aquellos tengan las llaves de las habitaciones donde se hallen tales efectos. Por ello, López Mesa sostiene que la responsabilidad del hotelero en nuestro Código Civil y Comercial es de naturaleza contractual. En consecuencia, la responsabilidad del hotelero queda comprendida por el incumplimiento del contrato de depósito en los hoteles. Obviamente, estas normas especiales de la responsabilidad del hotelero deben correlacionarse con el sistema de responsabilidad que está regulado en los artículos 1708 a 1780 del Código Civil y Comercial. Conforme a lo que establece el artículo 1370, el hotelero responde ante el viajero por los daños y pérdidas sufridos en los defectos introducidos en el hotel y en el vehículo guardado en el establecimiento, en garajes u otros lugares adecuados puestos a disposición del viajero por el hotelero. La doctrina ha puntualizado que por viajero no solo se debe entender aquel que se aloja efectivamente en el hotel, sino también el que ingresa al establecimiento con miras de la celebración del contrato, aunque finalmente éste no lo termine concretando. Quedan excluidos de esta protección los efectos de los visitantes, de los viajeros, que fueran a reunirse con ellos, por ejemplo, en el lobby del mismo. No debe considerarse viajeros tampoco al visitante ocasional, ni a quien vive en el hotel por haber locado una habitación. Además, como señala López Mesa, en este supuesto de responsabilidad no se aplican a los daños causados a las personas, lo que esto no implica obviamente que éstas no estén amparadas o resguardadas, que no pudiera existir responsabilidad del hotelero por los daños padecidos por ella. Ya esto lo desarrollaremos más adelante. El factor de responsabilidad es objetivo, liberándose el hotelero solo en caso de que el daño sea causado por caso fortuito o fuerza mayor ajena a la actividad hotelera. Esto es lo que establece el artículo 1371. También queda liberado de responsabilidad el hotelero respecto de las cosas dejadas en los vehículos de los viajeros. En relación a la legitimación pasiva, tengo que decir que el que responde es el titular del establecimiento hotelero.
es aquella persona humana o jurídica que contrata con el huésped o viajero, es decir, quien explota la actividad hotelera o el establecimiento equiparable. Los empleados o dependientes, autores del daño, también podrían responder en forma concurrente con el hotelero. Como ya lo dije antes, el artículo 1370 prescribe que el hotelero responde frente al viajero por los daños y pérdidas sufridos en los efectos introducidos en el hotel y en el vehículo, siempre y cuando éste fuera guardado en el establecimiento, en garajes u otros lugares adecuados puestos a disposición del viajero por el hotelero, salvo por las cosas dejadas en el vehículo de los viajeros. El artículo 1372 establece que el viajero que lleve consigo efectos de valor superior al que ordinariamente llevan los pasajeros debe hacerlo saber al hotelero y guardarlos en las cajas de seguridad que se encuentren a su disposición del establecimiento. En este caso, la responsabilidad del hotelero se limita al valor declarado de los efectos allí depositados. ¿Esto qué quiere decir? Que respecto a los efectos de valor superior al que ordinariamente llevan los huéspedes de ese hotel, tienen los pasajeros la carga de dar aviso al hotelero. Si esto no ocurre, al igual que en relación a las cosas dejadas en los vehículos, el hotelero queda eximido de responsabilidad. A los efectos de alguna manera valorar o determinar cuándo es un efecto de valor superior o no, hay que tener en cuenta las características socioeconómicas del viajero, pero especialmente las características del hotel sobre el que se trata o sobre el que se hospeda ese pasajero. La responsabilidad del hotelero respecto a los efectos introducidos en el hotel es una responsabilidad bastante amplia, pero no es una responsabilidad ilimitada. Como ya vimos antes, existen ciertos condicionamientos, pero también el artículo 1373 del Código establece otra limitación. Esta norma dice que si los efectos del pasajero son excesivamente valiosos en relación a la importancia del establecimiento o su guarda causa molestias extraordinarias, los hoteleros pueden negarse a recibirlo. Y acá me gustaría aclarar una cosa. La expresión efectos introducidos por el pasajero es una noción amplia. Cuando se habla de efectos se designa una variada gama de objetos que el viajero promedio lleva consigo, como prendas de vestir, objetos de confort y aseo, algo de dinero, algún tipo de bien personal y de valor como un reloj, una computadora portátil. También puede, digamos, incluirse otros efectos como documentación, planos, muestras que el viajero lleva consigo por su profesión. El inicio de la responsabilidad lo marca el artículo 1369 del Código Civil y Comercial, que establece que la responsabilidad surge por la introducción de los efectos del viajero, aunque expresamente no los entrega al hotelero o sus dependientes y aunque aquellos tengan las llaves de las habitaciones donde se hallan tales efectos. Algunos autores de la doctrina entienden que se aplica también a aquel viajero que ingresa al hotel con miras de celebración del contrato, aunque de hecho no lo termine celebrando, por ejemplo por no haber habitaciones disponibles. Además, el hotelero responde por todo daño o pérdida sufrida por los efectos personales del pasajero desde que éste se encuentra bajo la esfera de control. Por ello, la responsabilidad se configura cuando los efectos quedan en manos de los empleados dependientes, aunque fuera del ámbito físico del establecimiento. La responsabilidad del hotelero cesa cuando se produzca la extinción del contrato de hospedaje. Eso ocurre cuando se desocupa la habitación, extraen los efectos de la misma y se marchan del hotel. Decimos que también pueden ocurrir dos circunstancias o presentarse dos circunstancias que también darían lugar a la responsabilidad del hotelero. Es el caso de los efectos
del huésped que son transportados al aeropuerto, a la estación, a la terminal por un dependiente del hotelero. En tal caso, la responsabilidad cesa cuando los efectos son recibidos por el huésped. López Mesa señala que puede ocurrir, y de hecho ocurre, que a fin de no abonar una estadía más de alojamiento, como las habitaciones deben desocuparse normalmente entre las primeras horas de la mañana y los medios de transporte usualmente parten varias horas después, el viajero abone su cuenta y retire sus efectos antes de esa hora, dejándolos en custodia en algún lugar del hotel habilitado para ello y retornando a retirarlos luego. En este último caso, el hotelero continúa siendo responsable de los efectos dejados en su custodia, pero no ya en los términos del artículo analizado aquí, sino su responsabilidad surge del contrato de depósito. Como la responsabilidad del hotelero es objetiva, este se libera demostrando la causa ajena, por lo cual no se libera demostrando su no culpa o que ha puesto todos los medios o realizado todos los actos a su alcance para evitar el daño. Entonces, la regla general es que el hotelero, como todo depositario, se presume responsable de toda pérdida o daño sufrido en las cosas del viajero, a menos que demuestre que se ha originado en un caso fortuito o fuerza mayor ajena a la actividad hotelera, por lo que tampoco cualquier causa ajena lo libera, ya que debe probar la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor ajeno a la actividad hotelera, lo que implica un supuesto más restringido de lo normal, ya que un profesional de su clase debe prever extremos que un particular u otro empresario no contemplaría. Es por ello que el artículo 1371 prescribe que el hotelero no responde si los daños o pérdidas son causados por caso fortuito o fuerza mayor ajena a la actividad hotelera. Tampoco responde por las cosas dejadas en los vehículos de los viajeros. Como vimos, el hotelero se libera solamente en dos supuestos: cuando se trata de daños o pérdidas causados por causa fortuito o fuerza mayor ajena a la actividad hotelera, o cuando se trata de cosas dejadas en los vehículos de los viajeros. También hay que decir que se exonera de responsabilidad cuando el viajero lleva cosas de valor superior al que ordinariamente llevan los pasajeros y no dio noticia de ello al hotelero, o cuando el hotelero se negó a recibir efectos del pasajero excesivamente valiosos con relación a la importancia del establecimiento, o cuando su guarda causa molestias extraordinarias. También tenemos que remarcar que el hotelero responde por sus propios hechos, por los hechos dañosos de sus dependientes y por los hechos de terceros que se alojan o que se introducen en el hotel, ya sea identificados o no identificados, que subrepticiamente o por un descuido o invitación del hotelero ingresan a él. También tenemos que decir, en relación a la posibilidad de existencia de cláusula de exhibición en la relación contractual de la cual estamos hablando, que el artículo 1374 dispone que, excepto lo dispuesto en los artículos 1372 y 1373, toda cláusula que excluya o limite la responsabilidad del hotelero se tiene por no escrita. Esto quiere decir que el hotelero no se exime de la responsabilidad que se le impone por las leyes de este capítulo, sea por avisos que se pongan anunciando que no responde de los efectos introducidos por los viajeros, sea por introducirla en sus condiciones generales de contratación y cualquier otro pacto que sobre la materia y si celebrase con los pasajeros o viajeros que tenga por objeto limitar la responsabilidad. Todo este tipo de cláusulas de limitación de responsabilidad que no esté comprendida en las excepciones que ya establecimos o los causales de exhibición que ya establecimos o ya mencionamos en el artículo 1372 y 1373 se va a considerar como no escrita. La responsabilidad civil del hotelero respecto a los daños sufridos en la persona del huésped, no ya en sus efectos o los efectos introducidos en el hotel, que antes estaba resuelta por los artículos 1118 a 1121 del Código Derogado, ahora debe ser resuelta según las reglas generales de la responsabilidad civil
contenido de los artículos 1708 y siguientes. Está implícita en la relación de hotelería una obligación de seguridad respecto a las personas hospedadas y debiendo ella ser calificada como de resultado. El factor de atribución de responsabilidad debe ser considerado en este caso también objetivo en los términos anunciados en los artículos 1723, pudiendo el responsable liberarse solo demostrando la causa ajena. Esto además debe ser complementado con lo que dispone el artículo 5 de la ley 24240, que establece que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizado en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten un peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. Para finalizar este breve desarrollo que, como ya les dije antes, no tiene como finalidad agotar el tema, sino ser una breve introducción, una breve explicación para que ustedes puedan ampliar lo expuesto aquí con el material de estudio. Tenemos que decir que el artículo 1375 determina que las normas de esta sección se aplican a los hospitales, sanatorios, casas de salud y deporte, restaurantes, garajes, lugares y playas de estacionamiento y otros establecimientos similares que presten su servicio a título oneroso. La norma que estamos mencionando reproduce la solución que ya traía el proyecto de 1998 y somete al régimen del depósito necesario diversos supuestos donde las personas son obligadas a dejar sus efectos bajo la guardia del ocasional titular del establecimiento, que a veces tiene por fin principal la realización de otras prestaciones. También cuadra señalar que la onerosidad o gratuidad constituye una calificación de la prestación principal prestada por los establecimientos mencionados en la norma. De allí que si ella es onerosa, la responsabilidad por los objetos introducidos por los usuarios en la esfera de control del prestatario del servicio es objetiva, en los términos del depósito necesario, con independencia de que, por la específica actividad de guarda, no se cobre, al menos separadamente, un precio. Esto vale para el eventual ofrecimiento gratuito del servicio guardarropa, depósito de efectos o estacionamiento en los lugares que indique el titular del establecimiento o sus dependientes. Hay que aclarar que los establecimientos comprendidos en esta norma son aquellos en los que el depósito necesario es anexo a la actividad principal. Bueno, espero haber sido claro y les pido que ante cualquier duda me escriban un correo a la dirección que ahí acompaño. Muchas gracias.